Hola, doctor Neptuno. Te escribo porque sigo tu canal desde hace tiempo y me gusta la seriedad con la que tratas estos temas. Lo que te voy a contar no se lo dije a casi nadie, porque suena a locura, pero desde que pasó, no puedo acercarme a un cuerpo de agua grande sin sentir un vacío en el estómago. Esto pasó hace unos 3 años. Mi novia y yo decidimos hacer un viaje gasolero por el sur de Argentina. Fuimos al Parque Nacional Nahuel Huapi, pero buscábamos algo menos turístico, así que terminamos acampando cerca de la costa del lago Traful. Para los que no conocen, ese lago es famoso por tener un bosque sumergido. Hay árboles enteros que quedaron bajo el agua por un movimiento de tierra hace décadas, y todavía se ven los troncos parados bajo la superficie. Llegamos un martes. El clima estaba raro, muy frío para ser verano y con una bruma que no te dejaba ver la otra orilla. El camping estaba casi vacío. El segundo día, alquilamos un bote de remos pequeño. Queríamos acercarnos a la zona donde se ven las copas de los árboles bajo el agua. Estábamos a unos 200 metros de la orilla, en una zona donde el lago se vuelve de un azul casi negro por la profundidad. El agua estaba plana, como un espejo. Yo estaba remando y mi novia sacaba fotos. De repente, ella se quedó callada y bajó la cámara. Me señaló el agua justo al lado del bote. «Hay algo ahí abajo», me dijo en un susurro. Me asomé. Al principio no vi nada, solo el reflejo de las nubes. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad del agua, lo vi. A unos 3 o 4 metros de profundidad, entre las ramas de los árboles sumergidos, había algo blanco. Era una forma alargada, pálida, que se movía muy lentamente entre los troncos. Pensé que era un tronco pelado por el agua, o quizás una bolsa grande de plástico. Pero la forma cambió. Se contrajo y se expandió, como si estuviera respirando o filtrando agua. No tenía aletas, no tenía cara. Era como un trozo de tela orgánica, larga y delgada, que se enredaba entre las ramas muertas. Lo más extraño fue el sonido. Doctor Neptuno, estábamos en medio de un lago, en un bote de madera, y de pronto empezamos a escuchar un golpeteo rítmico. Clac, clac, clac. Venía de abajo del bote, como si algo estuviera golpeando la madera con un nudillo o una piedra pequeña. «Vámonos de acá», me dijo ella. Estaba pálida. Empecé a remar de vuelta a la orilla. Pero mientras más fuerte remaba, más sentía que el bote pesaba. Era como si estuviéramos arrastrando algo. Miré hacia atrás y vi que el agua no se rizaba de forma normal detrás del bote. Había una estela, pero no era de la quilla. Algo estaba nadando justo debajo de la superficie, siguiendo nuestra misma velocidad. No era un pez. Era una sombra delgada, de unos 3 metros de largo, que se mantenía a la misma distancia del bote sin importar qué tan rápido fuera yo. Cuando estábamos a unos 50 metros de la costa, el bote dio un sacudón. No fue un golpe fuerte, fue más como si alguien hubiera agarrado la borda y la hubiera tirado hacia abajo con fuerza. El bote se inclinó tanto que entró agua. Mi novia soltó un grito, pero fue un grito corto, porque el silencio del lugar parecía tragarse cualquier ruido. En ese momento de caos, miré hacia el agua de nuevo. La forma blanca estaba ahí, pegada al costado del bote. No tenía ojos, pero sentí que me estaba midiendo. Era una masa de carne pálida, translúcida, que dejaba ver unas fibras oscuras en su interior. No era hostil, era indiferente, como si nosotros fuéramos solo un estorbo en su territorio. Logramos llegar a la arena y sacamos el bote del agua casi a rastras. Nos sentamos en la playa, temblando, esperando ver algo salir a la superficie. Pero el lago volvió a quedar en calma absoluta en segundos. Esa noche no pudimos dormir. Estábamos en la carpa y escuchamos, durante horas, el sonido del agua lamiendo la orilla. Pero entre el sonido de las olas pequeñas, se escuchaba ese clac, clac, clac.
moviéndose por toda la costa, rodeando nuestro campamento. Al día siguiente nos fuimos. Al devolver el bote, le pregunté al hombre del alquiler si había animales grandes en el lago, como salmones o algo así. El tipo me miró de una forma rara. Se quedó callado un momento y después me dijo: «En este lago no hay nada vivo que pase los 50 centímetros. El agua es demasiado fría y no hay alimento. Lo que sea que hayan visto, no pertenece al lago». Doctor Neptuno, lo que me inquieta no es lo que vimos, sino lo que encontré después. Cuando llegamos a casa y bajamos las fotos, en una de las imágenes que mi novia sacó hacia el agua antes del susto, no se ve la forma blanca. Se ve el reflejo de nosotros dos en el bote, pero nuestra expresión en la foto no es la que teníamos. En la foto, los dos estamos mirando a la cámara y sonriendo, pero con los ojos completamente negros. Yo sé lo que vivimos. Sé que ese lago no es solo agua y piedras. Hay algo ahí abajo, algo antiguo que se oculta entre los árboles sumergidos y que, por alguna razón, nos dejó volver. Lo que voy a contar pasó en la zona de los esteros, en el noreste de Argentina. Es una región de humedales inmensa, donde el agua y la vegetación se mezclan tanto que si no conoces el terreno, no sabes dónde termina la tierra firme y dónde empieza el barro profundo. Yo trabajaba en el mantenimiento de las pasarelas de madera que usan los turistas para ver a los animales. Era un trabajo tranquilo. Estábamos en plena temporada de lluvias, así que el parque estaba cerrado al público por las inundaciones. Solo quedábamos 2 compañeros y yo en un puesto de vigilancia avanzado, una construcción de madera levantada sobre pilotes en medio del agua, a unos 40 kilómetros del pueblo más cercano. Mi compañero, Lucas, se fue el tercer día porque su mujer estaba por dar a luz. Me quedé solo. No me molestaba. Tenía comida, una radio y el generador eléctrico. El plan era quedarme 5 días más hasta que llegara el relevo. El problema empezó con la radio. No era interferencia normal. Por las noches, cuando intentaba sintonizar alguna frecuencia para escuchar música o noticias, el dial se movía solo. Yo lo dejaba en una estación, y al rato, veía cómo la perilla giraba lentamente, apenas unos milímetros, hasta que solo se escuchaba estática. Pero era una estática pesada, con un ritmo, como si alguien estuviera soplando rítmicamente cerca del micrófono en algún lugar de la red. La cuarta noche, el clima se puso pesado. El calor era sofocante y el ruido de los grillos y las ranas era ensordecedor. De repente, todo ese ruido se cortó. Fue instantáneo. El silencio en el pantano es antinatural. Siempre hay algo moviéndose, pero esa noche, el agua se quedó como un espejo de aceite negro. Salí al balcón de la estructura con una linterna potente. Alumbré hacia el agua buscando algún caimán o algún animal grande que hubiera asustado al resto. No vi nada. Pero cuando pasé el haz de luz por los postes que sostenían la pasarela, noté algo raro. A unos 20 metros, los tablones de madera estaban mojados. No por la lluvia, porque no había caído ni una gota, sino como si algo grande acabara de trepar y hubiera dejado un rastro de agua chorreando. Alumbré hacia el final de la pasarela, donde ésta se perdía en la vegetación. Vi un movimiento. Fue algo rápido, una mancha oscura que se deslizó debajo de las maderas. No hizo ruido de pisadas. Sonó como cuando arrastras una lona húmeda sobre el suelo. ¿Hay alguien ahí?, grité. Mi voz se sintió pequeña. Nadie respondió. Entré, cerré la puerta con el cerrojo y me senté en la cama con el machete a mano. Me sentí un tonto por tener miedo, pero había algo en la forma en que se movió esa sombra que no era de un animal. No tenía ese ritmo errático de un carpincho o un ciervo. Era algo que sabía esconderse. Pasaron las horas. Cerca de las 3 de la mañana, escuché un golpe seco debajo de la casa. Toc. Luego otro. Toc. Eran golpes constantes,
espaciados por exactamente 10 segundos. Alguien, o algo, estaba golpeando los pilotes de madera desde el agua. Bajé la linterna por las rendijas del piso. No vi nada más que el agua negra y los reflejos de la luz. Entonces los golpes cambiaron. Ya no eran abajo. Empezaron a sonar en las paredes exteriores. Era un sonido de rascado, como si uñas largas o ramas estuvieran pasando lentamente por la madera, buscando una abertura. Lo más extraño es que el sonido subía. Empezó en la base y llegó hasta el nivel de las ventanas, a 3 metros de altura sobre el agua. Me quedé en el centro de la habitación, mirando la ventana. No tenía cortinas. Vi el reflejo de la linterna en el vidrio, y por un segundo vi algo más. No fue una cara. Fue un contorno. Algo que estaba pegado al vidrio desde afuera, pero que no tenía rasgos claros. Era como si el aire mismo se hubiera espesado en esa forma. Se quedó ahí, inmóvil. Lo que me heló la sangre fue que, a pesar de estar afuera en la humedad del pantano, no escuchaba ninguna respiración, ni el aleteo de un insecto, nada. De repente, la radio, que estaba apagada, se encendió sola. El volumen subió al máximo. Solo era estática, pero dentro de esa estática, empecé a escuchar una risa. No era una risa humana. Era como el sonido de una grabación reproducida a la mitad de su velocidad. Un sonido gutural, mecánico, que subía y bajaba de tono. No aguanté más. Agarré mi mochila, las llaves de la lancha y salí por la puerta trasera que daba directamente al muelle de servicio. No miré atrás. Bajé a la lancha, solté las amarras como pude y arranqué el motor. El ruido del motor fuera de borda me dio algo de valor. Mientras me alejaba a toda velocidad por el canal, alumbré con la linterna hacia la estructura del puesto. En el techo de la casa, agachado, había algo. No puedo decir qué era. Solo sé que era largo, con extremidades que no parecían tener articulaciones normales. No me siguió. Solo se quedó ahí, viendo cómo me iba, fundiéndose con la oscuridad del techo de paja. Llegué al pueblo al amanecer. Le dije a mi jefe que había tenido un ataque de pánico por el aislamiento y renuncié ese mismo día. Unas semanas después, me enteré por un conocido que los técnicos que fueron a hacer el relevo encontraron el puesto vacío. Dijeron que todo estaba en orden, excepto por un detalle que no pudieron explicar. Todas las paredes interiores de la casa, desde el suelo hasta el techo, estaban llenas de marcas de manos húmedas. Eran manos como las nuestras, pero con los dedos demasiado largos. Y todas las marcas, absolutamente todas, apuntaban hacia la cama donde yo había estado durmiendo. Siempre me gustó acampar solo. Sé que suena arriesgado, pero después de meses de ruido en la ciudad, necesito el silencio absoluto de la selva. Esta vez elegí un parque nacional en el norte, una zona de selva nublada donde los árboles son tan altos que casi no dejan pasar la luz del sol al suelo. Me alejé bastante de las áreas permitidas. No es legal, lo sé, pero buscaba un aislamiento total. Caminé unas 6 horas siguiendo el cauce de un arroyo seco hasta que encontré un lugar que parecía perfecto. Un pequeño claro natural, extrañamente circular, donde la vegetación se detenía de golpe. Lo primero que me llamó la atención fue el suelo. En la selva, el piso siempre está lleno de hojas podridas, ramas y bichos. Pero en este claro, la tierra estaba limpia, compacta, como si alguien la hubiera barrido o apisonado durante mucho tiempo. Armé mi carpa, comí algo y me senté a leer mientras caía la tarde. El primer indicio de que algo no iba bien fue el clima. En esa zona siempre hay una brisa, por pequeña que sea, que mueve las copas de los árboles. Pero dentro del claro, el aire estaba estancado. Era como si hubiera una campana de cristal invisible sobre ese círculo de tierra. Miraba hacia arriba y veía las ramas de los árboles moviéndose a 10 metros de mí, pero donde yo estaba, ni siquiera el humo de mi espiral para mosquitos se movía.
Me fui a dormir temprano. Cerca de la medianoche, me despertó un sonido. No fue un ruido fuerte, fue un roce. Algo suave pasaba por la lona de la carpa. Shh, shh. Imaginen el sonido de una mano de seda deslizándose por el nylon. Pensé que era una rama caída, pero el movimiento era constante y rodeaba toda la carpa. Prendí la linterna y el roce se detuvo en seco. Me quedé inmóvil, escuchando. Afuera, la selva seguía con su ruido habitual de grillos y aves nocturnas, pero dentro del claro, ese silencio pesado seguía ahí. Salí de la carpa con cuidado, barriendo el lugar con la luz. No había nada. Solo mi carpa en medio de ese círculo de tierra limpia. Sin embargo, cuando la luz de mi linterna iluminó el borde del claro, noté algo que me dio un escalofrío. En los troncos de los árboles que rodeaban el círculo, a la altura de mis ojos, había marcas. No eran cortes de machete. Eran como hendiduras finas, profundas, como si alguien hubiera pasado un dedo por la madera como si fuera manteca. Volví a la carpa, pero no pude dormir. Me quedé sentado, a oscuras, con la linterna en la mano. Alrededor de las 3 de la mañana, el olor cambió. Empezó a oler a ozono, como el aire antes de una tormenta eléctrica, pero mezclado con algo dulce, como fruta podrida. Y entonces empezaron los pasos. No eran pasos pesados, eran pisadas rápidas, ligeras, de algo que caminaba en 2 patas alrededor de la carpa. Pero el ritmo no era humano. Era demasiado rápido para ser una persona, pero demasiado rítmico para ser un animal asustado. Lo más raro es que, aunque el suelo era de tierra compacta, se escuchaba un crujido, como si esa cosa estuviera pisando hojas secas que no estaban ahí. Apagué la linterna para que no supieran que estaba despierto. En la penumbra de la carpa, vi una sombra proyectada en la lona por la luz de la luna. No era una figura completa, era solo un fragmento, una sombra larga, delgada, que se detenía frente a la entrada. Se quedó ahí mucho tiempo. Lo que me aterró fue que la sombra no tenía bordes definidos. Parecía vibrar, como si estuviera hecha de estática o de humo negro. Entonces, escuché un sonido que todavía me hace despertar por las noches. Fue un chasquido. Un sonido metálico, como si 2 piedras pequeñas chocaran entre sí. Y luego, una vibración baja que sentí en el pecho. No era un gruñido. Era una frecuencia, un zumbido que hacía que me dolieran los dientes. Me quedé hecho un ovillo, tapándome los oídos, esperando que eso decidiera entrar. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó ahí, parado frente a mi carpa, vibrando en ese silencio absoluto. Cuando los primeros rayos de luz empezaron a clarear la selva, el sonido se detuvo. Esperé 1 hora más antes de salir. Cuando finalmente me atreví a asomar la cabeza, el claro estaba vacío. Pero mi carpa estaba rodeada. No por huellas, sino por una línea perfecta de tierra removida. Un círculo exacto que encerraba mi campamento, como si algo hubiera arrastrado un objeto pesado alrededor mío durante toda la noche. Junté mis cosas en menos de 5 minutos. No me importó dejar la estufa ni el aislante. Salí de ahí casi corriendo, siguiendo el arroyo de vuelta. Lo más inquietante pasó cuando llegué a mi auto. Al subirme y mirarme en el espejo, me di cuenta de que mi pelo y mi ropa estaban llenos de un polvo grisáceo, muy fino, parecido a la ceniza. Y cuando llegué a casa y revelé las fotos que había sacado del claro el primer día, descubrí que en ninguna de ellas salía yo. En todas las fotos donde yo debería estar sentado frente a la carpa, solo se ve el fondo borroso, como si algo en ese lugar hubiera decidido que yo ya no formaba parte de la realidad. No volví a acampar solo. Y cada vez que paso cerca de un bosque y el viento se detiene de golpe, siento ese zumbido en los dientes y sé que algo me está reconociendo. No he contado esto muchas veces,
no porque sea especialmente impactante al escucharlo, sino porque casi siempre la gente espera algo distinto, algo más claro, algo que se pueda señalar con el dedo y decir, ahí estuvo el problema. En mi caso, no fue así. Yo estuve en el Darién como parte de un trabajo temporal de apoyo logístico. No era explorador ni militar. Mi función era bastante simple: acompañar a un pequeño equipo que hacía levantamientos básicos de senderos antiguos, zonas marcadas en mapas viejos que ya no se usaban, pero que el parque necesitaba actualizar. Era trabajo de caminar, medir, anotar y seguir adelante. Nada heroico, nada emocionante. El Darién, al menos al principio, se siente como cualquier selva densa. Humedad constante, el suelo siempre blando, insectos que no te dejan olvidar que estás invadiendo algo que no te pertenece. El sonido nunca se apaga. Incluso de noche hay movimiento. Siempre hay algo arrastrándose, cayendo, respirando. Nos instalamos en una estación vieja, una estructura de concreto levantada décadas atrás, con techo de lámina oxidada y ventanas sin vidrio. Estaba oficialmente activa, pero nadie vivía ahí de forma permanente. Solo se usaba como punto de paso. Los primeros 2 días no pasó nada fuera de lo normal. Caminábamos desde temprano, regresábamos antes de que oscureciera, comíamos, revisábamos notas y dormíamos mal por el calor. A veces llovía sin aviso. A veces no paraba en horas. El agua lo empapaba todo, incluso lo que creías bien guardado. La rutina ayudaba a no pensar demasiado en el lugar. Fue al tercer día cuando noté el primer detalle raro. Estábamos siguiendo un sendero casi borrado por la vegetación. No era un camino formal, más bien una línea vieja marcada en el mapa, probablemente usada décadas atrás por patrullas o investigadores. Yo iba detrás, mirando el suelo, cuidando dónde pisar. Entonces me di cuenta de algo simple. El sonido había cambiado. No desapareció. No hubo silencio absoluto, que es lo que muchos imaginan. Fue peor que eso. Los insectos seguían ahí, pero más lejos, como si se hubieran replegado unos metros selva adentro. Las aves dejaron de cruzar por encima. No de cantar del todo, solo se quedaron fijas, en puntos que no veía. Seguimos caminando. Pensé que era una coincidencia, algo normal en un entorno tan grande. Pero el cambio se mantuvo durante casi 1 hora. No importaba si avanzábamos o nos deteníamos, esa sensación de espacio despejado alrededor nuestro no se iba. Como si el sendero no fuera solo un camino, sino un límite. Esa noche, ya de regreso en la estación, revisé mis grabaciones de audio. Solía grabar sonidos ambientales para documentar zonas específicas. Nada profesional, solo una grabadora portátil. Al reproducir el archivo del sendero, noté algo extraño cerca del final. No era un ruido fuerte. De hecho, casi se perdía entre la estática y los insectos. Era un ritmo, no pasos claros, no respiración, más bien una repetición irregular, como si algo se desplazara sin levantar los pies del suelo. Un arrastre suave, intermitente. Lo asumí como un animal. El problema fue que el sonido no estaba presente en el momento de la grabación. Yo habría jurado que ahí no se escuchaba nada así, y sin embargo, estaba registrado. Al día siguiente volvimos al mismo sector. Esta vez, uno de los compañeros señaló algo antes que yo. Marcas en el barro, a un costado del sendero. No huellas definidas. No garras ni dedos. Solo zonas donde el lodo estaba aplastado, como si algo pesado hubiera permanecido ahí sin moverse. No cruzaban el camino, lo acompañaban. Avanzamos menos ese día. El ambiente se sentía más denso, como si el aire costara un poco más de trabajo. Nadie habló mucho, no porque estuviéramos asustados, sino porque cualquier conversación parecía fuera de lugar, como ruido innecesario. Esa noche llovió fuerte. Me desperté varias veces por el sonido del agua golpeando el techo.
En uno de esos momentos, noté algo distinto. Entre la lluvia y los insectos, había una pausa rítmica, un intervalo constante, como si algo interrumpiera el sonido al pasar frente a la estación. No miré afuera de inmediato. Esperé. Cuando finalmente me acerqué a una de las ventanas abiertas, no vi nada. Solo la selva oscura, brillando a ratos con la lluvia. Pero el sonido seguía ocurriendo, siempre en el mismo punto, a unos metros del edificio. No se acercaba, no se iba. Al amanecer, encontramos el suelo alrededor de la estación removido. No excavado. Simplemente presionado, como si algo hubiera estado ahí durante horas. No decidimos irnos de inmediato. Terminamos el trabajo ese mismo día, pero lo hicimos rápido, sin desviarnos. Nadie propuso volver al sendero antiguo. Nadie lo mencionó siquiera. Cuando dejamos la estación, miré hacia atrás por última vez. No vi movimiento. No sentí nada en ese momento. Pero al revisar las grabaciones semanas después, ya en casa, encontré un archivo que no recordaba haber hecho. Era de madrugada. Se escuchaba la lluvia, mi respiración, y algo más cerca de lo que debería. No hacía ruido propio. Solo estaba ahí, alterando el sonido a su alrededor. El Darién sigue siendo parque nacional. Sigue apareciendo en mapas, en documentales, en reportes oficiales. Pero hay zonas que no se recorren, senderos que nadie vuelve a limpiar. Y cuando pienso en eso, recuerdo esa sensación clara y persistente, no de ser perseguido, sino de estar siendo tolerado. Como si el lugar hubiera decidido, por un tiempo limitado, dejarnos pasar. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue por el peso del aire, no el frío. El frío es normal en los nevados. Lo que me llamó la atención fue que respirar se sentía distinto, como si el aire no terminara de moverse. Estaba trabajando en mantenimiento de refugios de alta montaña. Nada turístico, nada de caminatas guiadas ni miradores. Solo estructuras viejas que todavía aparecen en mapas oficiales, pero que casi nadie visita porque ya no cumplen ninguna función práctica. Ese día nos tocaba revisar uno de los refugios más antiguos, construido cuando el glaciar todavía estaba cerca. Ahora queda aislado, rodeado de roca volcánica, nieve vieja y viento constante. Llegar toma horas, salir también. Éramos 2 personas. Subimos desde temprano. El clima estaba estable, aunque en ese parque eso no significa mucho. A ratos el cielo se abría, a ratos se cerraba por completo. El paisaje siempre parece el mismo, lo que hace fácil perder la noción de distancia. A unos minutos del refugio, noté algo raro. El viento venía en ráfagas cortas, como si algo lo interrumpiera. No era un cambio de dirección, era más bien una pausa repetitiva, siempre en el mismo punto del sendero. No le di importancia. Llegamos al refugio poco antes del mediodía. Desde afuera se veía igual que siempre. Paredes de concreto, techo bajo, una ventana al fondo y otra lateral. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Mi compañero entró primero. Yo me quedé afuera anotando coordenadas y revisando el estado del sendero. Mientras escribía, sentí nuevamente esa presión en el aire. No era falta de oxígeno, era otra cosa. Como si el espacio alrededor del refugio estuviera ocupado, pero no de forma visible. Cuando entré, mi compañero estaba de pie, mirando la ventana del fondo. Me dijo que algo estaba mal con la temperatura, que el interior se sentía más cálido de lo normal. Eso no debería pasar. El refugio no retiene calor, y menos cuando lleva semanas vacío. Me acerqué a la ventana. El vidrio estaba empañado desde adentro. No en toda la superficie, solo en una zona irregular, a la altura de una persona parada. No había marcas claras, pero el empañamiento no era parejo. Parecía el resultado de una presencia prolongada, no de un cambio brusco de clima.
Seguimos con la revisión. Cada sonido dentro del refugio se sentía apagado. Cuando dejé caer una herramienta, el golpe no rebotó como debería. No había eco. Era como trabajar dentro de un espacio más pequeño del que veíamos. Mi compañero salió a buscar material que había dejado afuera. Yo me quedé solo. Fue entonces cuando escuché algo desplazándose por el pasillo lateral. No eran pasos. No había peso ni ritmo humano. Era un movimiento continuo, bajo, como si algo rozara el suelo sin levantarlo. Pensé que venía de afuera. Abrí la puerta lateral. No había nada. El sonido continuó unos segundos más y luego se detuvo, justo cuando mi compañero volvió a entrar por la puerta principal. No comenté lo que había escuchado. A media tarde, el clima empezó a cerrarse. La neblina bajó rápido y el viento se volvió más agresivo. Decidimos terminar antes de lo previsto. Guardamos todo y salimos. Cuando ya nos alejábamos, mi compañero se detuvo. Se quedó mirando hacia la ventana del fondo. Ahí fue cuando lo vi también. No era una figura definida. Era una sombra irregular proyectada desde adentro, como si algo estuviera interrumpiendo la luz en el interior del refugio. La sombra no se movía rápido. Parecía deslizarse lentamente frente al vidrio, manteniéndose a la misma altura. Lo extraño era que no había nadie dentro. No nos quedamos a confirmar nada. Empezamos el descenso sin correr, pero sin detenernos. En ese parque, correr es una mala idea. El terreno engaña y el cuerpo se cansa más rápido de lo que crees. A los pocos minutos, el viento volvió a cambiar. Empezó a soplar desde arriba, desde el refugio, y en ese viento había algo que no encajaba. No un sonido, sino un vacío en el sonido, como si algo se moviera junto a nosotros, bloqueando el paso del aire a ratos. No estaba detrás, no estaba delante, estaba a la par. La neblina nos envolvió casi por completo. Por momentos, la visibilidad se reducía a unos pocos metros. El sendero seguía ahí, pero la sensación de orientación empezó a fallar. Sentía como si el refugio no hubiera quedado atrás del todo. Como si una parte de ese lugar se estuviera desplazando con nosotros. Llegamos al campamento base ya casi de noche. Nadie mencionó la sombra. Nadie habló del sonido. Semanas después, cuando regresamos a esa zona, el refugio estaba normal. La ventana clara, el interior frío, el eco había vuelto. Todo parecía vacío, como debería. Pero desde entonces, cada vez que trabajo en los nevados y el viento sopla de cierta forma, tengo la impresión de que ese refugio sigue ocupado. No por alguien visible, sino por algo que no necesita moverse mucho. Algo que simplemente permanece. Siempre dicen que en la alta montaña el peligro es el clima, no los animales. A 4000 metros de altura, no hay pumas ni cóndores que se metan contigo. Solo estás tú, el viento y la falta de oxígeno. Por eso, cuando decidí hacer la travesía por el Parque Nacional Huascarán, no iba con miedo, iba preparado. El plan era simple: cruzar el paso de montaña y dormir en un refugio de piedra que, según el mapa, estaba activo. Es una construcción pequeña, de la época de los 70, hecha con rocas del mismo lugar. Se supone que es un sitio seguro. Llegué al refugio casi al atardecer. El sol se estaba ocultando detrás de los picos nevados y la temperatura cayó de golpe a 10 grados bajo cero. El lugar estaba vacío, lo cual era normal para esa época del año. La puerta era de madera pesada y el interior olía a encierro y a piedra húmeda. Solo había una tarima de madera y una mesa pequeña. Me instalé, encendí mi calentador de gas para hacer un poco de té y me quedé mirando por la única ventana, que era apenas una rendija en la pared de piedra. Lo primero que me resultó extraño fue el viento. En la montaña, el viento silba, golpea, ruge. Pero esa noche,
El viento empezó a sonar como si alguien estuviera arrastrando algo metálico por el suelo exterior. Un sonido de fricción constante. Ras, ras, ras. Pensé que quizás era alguna chapa suelta de la estructura, pero el sonido no venía del techo. Venía del suelo, justo afuera de la puerta. Traté de no darle vueltas. El mal de altura a veces te hace escuchar cosas o te pone paranoico. Me metí en la bolsa de dormir y apagué la linterna para ahorrar pilas. El silencio que siguió fue absoluto, hasta que escuché el primer golpe en la pared de piedra. No fue un golpe de viento. Fue un golpe seco, como si alguien hubiera lanzado una piedra pequeña contra el muro. Luego otro. Y otro. Empezaron a sonar en diferentes partes del refugio, como si varias personas estuvieran rodeando la construcción y tirando piedras rítmicamente. Me incorporé y encendí la linterna. El sonido se detuvo inmediatamente. Me quedé sentado, esperando. El frío era intenso. De repente, escuché un susurro que venía de la chimenea vieja que ya no se usaba. No eran palabras. Era una exhalación larga, como si alguien estuviera soltando el aire después de haberlo aguantado mucho tiempo. «¿Hola?», dije. Sabía que era una estupidez, pero el silencio me estaba matando. Nadie respondió, pero la puerta de madera, que yo había cerrado con el pestillo de hierro, vibró. No fue un intento de abrirla. Fue una vibración constante, como si algo estuviera apoyado del otro lado, vibrando a una frecuencia altísima. El metal del pestillo empezó a castañetear contra la madera. Me levanté y me acerqué a la puerta. No escuchaba respiración, ni pasos, ni nada que indicara vida orgánica. Pero el frío que emanaba de la puerta era distinto al frío del ambiente. Era un frío que te entumecía los huesos. Miré por la rendija de la ventana. La luna iluminaba la nieve y las rocas. No había nadie. El terreno alrededor del refugio era una pendiente limpia, sin lugar donde esconderse. Pero entonces noté las sombras. Las sombras de las rocas no se movían con la luz de la luna. Se movían de forma independiente. Vi una sombra larga, estirada, que se desprendía de una piedra y caminaba, si es que se puede llamar caminar a eso, hacia la pared del refugio. No tenía cuerpo. Era solo la mancha oscura deslizándose sobre la nieve blanca. Volví a la tarima y me envolví en la bolsa de dormir, tratando de controlar la respiración. Entonces, el sonido de rascado empezó de nuevo, pero esta vez fue dentro de la habitación. En la pared opuesta a donde yo estaba, algo estaba rascando la piedra. Un sonido de uñas, o de algo duro, buscando una grieta. El rascado subió por la pared, llegó al techo y se detuvo justo encima de mi cabeza. Podía sentir el peso de algo sobre las vigas. No era un peso muerto, era algo que se movía con una ligereza antinatural. Dejé de mirar hacia arriba cuando vi que un polvo fino de piedra empezaba a caer sobre mi bolsa de dormir, como si lo que sea que estuviera arriba estuviera tratando de abrirse paso a través de la mampostería. No dormí ni un segundo. Me quedé ahí, con el cuchillo en la mano y la linterna apagada, escuchando cómo esa cosa recorría el techo del refugio una y otra vez, con pasos que sonaban como clics metálicos. En cuanto salió el primer rayo de luz por la ventana, el sonido cesó. Salí del refugio sin siquiera guardar bien mis cosas. Metí todo a presión en la mochila y empujé la puerta. Afuera, la nieve estaba intacta. No había huellas de botas, ni de animales, ni marcas de nada arrastrándose. Pero cuando miré la puerta de madera desde afuera, vi que estaba llena de marcas. Eran cientos de pequeñas perforaciones circulares, perfectas, como si alguien hubiera usado un taladro milimétrico para probar la resistencia de la madera durante toda la noche. Bajé de la montaña en la mitad del tiempo que me tomó subir. No paré hasta llegar al primer pueblo. Meses después, hablando con un guía viejo de la zona, le mencioné el refugio.
Me miró de arriba a abajo y me preguntó si había pasado la noche dentro. Cuando le dije que sí, solo asintió y me dijo: ese refugio no se construyó para proteger a la gente del clima. Se construyó para que lo que vive en los picos tenga un lugar donde quedarse y no baje a los valles. Tuviste suerte de que esa noche solo tuviera curiosidad. Desde entonces, prefiero el ruido de la ciudad. El silencio de las alturas es demasiado profundo, y ahora sé que ese silencio tiene dueño. Hay una diferencia muy grande entre el miedo y la intuición. El miedo te hace gritar o correr. La intuición, en cambio, te deja helado porque sabes que algo no encaja, aunque no puedas explicar por qué. Esto me pasó hace un par de años, cuando decidí pasar una semana solo en una cabaña rústica, cerca de los límites del parque, en una zona donde el manglar se junta con la playa de arena negra. Mi intención era desconectarme de todo. El lugar es increíblemente aislado. Para llegar tienes que viajar horas en lancha y luego caminar por senderos que desaparecen cuando sube la marea. La cabaña estaba construida sobre pilotes, a unos 50 metros de la orilla del agua. Los primeros días fueron normales. Me dedicaba a caminar por la playa cuando la marea bajaba, recolectando caracoles y observando cómo las raíces de los manglares quedaban al descubierto, pareciendo patas de arañas gigantes enterradas en el lodo. El cuarto día, el ambiente cambió. El aire se puso denso, con ese olor a azufre y materia orgánica descompuesta que a veces sale del fondo del manglar. Caminé un par de kilómetros hacia el sur, a una zona donde la selva se vuelve una pared verde impenetrable justo al borde de la arena. Fue ahí donde vi la primera anomalía. En la arena húmeda, recién abandonada por el mar, había una línea de marcas. No eran huellas de pies ni de ningún animal que yo conociera. Eran surcos circulares, perfectos, de unos 20 centímetros de diámetro, espaciados a una distancia de 2 metros entre sí. Parecía como si alguien hubiera caminado usando un solo poste con una base redonda, pero la profundidad de la marca indicaba que lo que sea que la hizo, pesaba muchísimo. Seguí el rastro. Las marcas no venían de la selva, salían directamente del océano y se dirigían hacia el manglar. Me detuve cuando vi que el rastro se perdía entre las raíces aéreas, en una zona de sombra donde el agua estancada nunca termina de irse. Me quedé mirando el interior del manglar. No escuché nada, pero sentí un cambio en la temperatura. Un aire helado, totalmente fuera de lugar en ese trópico, salió de entre los árboles. Y entonces, escuché un chapoteo. Fue un sonido lento, como si algo pesado se estuviera hundiendo en el fango de manera rítmica. Pero no podía ver nada. La densidad de las raíces era tal que solo se percibían formas oscuras y sombras. Decidí volver a la cabaña. No corrí, pero caminé rápido. El problema es que, mientras avanzaba por la orilla, empecé a notar que el mar estaba subiendo mucho más rápido de lo normal. El agua me llegaba ya a los tobillos y las olas empezaban a borrar las marcas circulares que acababa de encontrar. Cuando llegué a la cabaña, el sol ya se estaba ocultando. Me senté en el pequeño porche de madera, a unos 3 metros sobre el suelo, y miré hacia el manglar mientras la luz desaparecía. Cerca de las 9 de la noche, escuché algo debajo de la cabaña. Era un sonido de fricción. Algo estaba frotándose contra los pilotes de madera que sostenían la estructura. Shh, shh, shh. Se sentía como si una lija muy fina o una piel escamosa estuviera recorriendo la madera de abajo hacia arriba. La cabaña entera vibraba con cada movimiento. Prendí mi lámpara de mano y alumbré hacia abajo por los huecos de las tablas del suelo. El haz de luz golpeó el agua, que ya rodeaba por completo los pilotes. No vi nada más que el agua turbia y algunos troncos flotando. Pero la vibración no paraba. De hecho, se volvió más intensa. Entonces, el sonido se trasladó. Ya no estaba abajo. Estaba en la escalera de acceso. Eran golpes secos, tac, tac, tac,
el mismo ritmo que las marcas que había visto en la arena. Algo estaba subiendo los escalones, pero lo hacía con una lentitud desesperante, deteniéndose en cada peldaño durante varios segundos. Me encerré en la habitación y puse el seguro de la puerta. Me quedé en silencio, con la luz apagada. No quería que nada supiera exactamente en qué rincón de la cabaña estaba. A través de la madera de la pared, escuché que algo llegaba al porche. No escuché respiración. No escuché el goteo de agua que esperarías de algo que sale del mar. Lo que escuché fue un zumbido. Un sonido vibrante, parecido al de un enjambre de abejas, pero mucho más bajo, casi en el límite de lo que el oído humano puede percibir. El zumbido recorrió toda la fachada de la cabaña. De repente, sentí un peso muerto apoyarse contra la puerta de mi habitación. La madera crujió bajo una presión inmensa. Lo más extraño es que no intentó derribarla. Simplemente se quedó ahí, apoyado, como si estuviera escuchando lo que pasaba del otro lado. En ese momento, el olor a azufre se volvió insoportable dentro de la habitación. Venía de las rendijas de la puerta. Pasaron las horas. No me atreví a moverme ni un centímetro. Cerca del amanecer, cuando la marea empezó a bajar de nuevo, escuché el primer movimiento. El peso se retiró de la puerta. Escuché los mismos golpes secos bajando la escalera, y luego el sonido de algo pesado entrando al agua con un chapoteo sordo. Esperé a que el sol estuviera bien alto antes de salir. Bajé a la playa con el corazón en la boca. Debajo de mi cabaña, en los pilotes de madera que antes eran lisos, ahora había marcas. No eran rasguños, eran patrones geométricos, círculos perfectos grabados en la madera dura, como si alguien los hubiera quemado o desgastado con una precisión quirúrgica. En la arena, debajo de la escalera, encontré una sola huella antes de que el viento la borrara. No era una marca circular. Era la impresión de una mano humana, pero con 6 dedos, y cada dedo medía casi 30 centímetros de largo. La palma de la mano era tan grande como el asiento de una silla. Ese mismo día caminé hasta el pueblo más cercano, sin esperar a la lancha. No volví por mis cosas. Cuando hablé con un pescador local sobre las marcas circulares, me pidió que no volviera a esa zona del parque durante la luna llena. Me dijo que hay cosas en el océano que son más antiguas que los manglares y que de vez en cuando necesitan tocar algo sólido para recordar que el mundo de arriba todavía existe. Desde entonces, no puedo dormir si escucho el sonido del agua cerca de donde estoy. Porque ahora sé que la marea no solo trae sal y arena. A veces, trae cosas que llevan miles de años esperando para subir un escalón más. Tengo que empezar hablando de mi hermano mayor, porque si no, lo que vi en el parque no va a tener sentido para ustedes. Mi hermano era un tipo brillante, pero sufría de vértigo crónico. No era solo miedo a las alturas, era algo físico. Se mareaba incluso en un segundo piso. Hace 10 años, durante un viaje de trabajo en un edificio en construcción, tuvo un episodio. No se cayó, o al menos eso dice el informe. Dicen que se desorientó y caminó hacia donde no debía. Murió antes de tocar el suelo por un paro cardíaco. El miedo lo mató en el aire. Desde entonces, las alturas me producen una mezcla de respeto y un rechazo visceral. Por eso no sé qué hacía yo aceptando ese trabajo de mantenimiento en el sector de los saltos de agua en Canaima. Supongo que necesitaba el dinero, o que quería enfrentar lo que mató a mi hermano de una vez por todas. Mi trabajo consistía en revisar los anclajes de las pasarelas que pasan cerca de las caídas de agua. Es un lugar hermoso, no me malentiendan, pero es un lugar que te recuerda lo pequeño que eres. El ruido es constante. No es un sonido, es una vibración que te golpea el pecho las 24 horas del día. El agua golpeando las rocas suena como un trueno que nunca termina. A las 5 de la tarde,
Los turistas se van en las lanchas y el sector queda bajo una guardia mínima. Yo me quedaba en una de las casas de madera cerca de la base, donde el vapor del agua forma una neblina permanente que lo oxida todo. La primera vez que pasó algo raro fue una noche de mucha lluvia. Estaba revisando mis herramientas cuando el ruido del salto cambió. Como les dije, el sonido es un rugido constante, pero de pronto escuché un quiebre. Fue un grito humano, agudo, que cortó el sonido de las toneladas de agua cayendo. Salí al porche. La neblina era tan espesa que no veía mis propias manos. El grito se repitió, pero esta vez no venía de abajo, sino de arriba. De la cima del salto, a cientos de metros de altura. Era la voz de un hombre, pero sonaba distorsionada por la distancia y el viento. Era el grito de alguien que sabe que se va a caer. ¿Hay alguien ahí? Grité, aunque sabía que era inútil. Nadie podría oírme con ese estruendo. Fui por mi linterna y caminé hacia la pasarela de metal que lleva al mirador. El suelo vibraba tanto que me castañeteaban los dientes. Alumbré hacia la caída de agua y vi algo que me heló la sangre. En mitad de la cascada, donde la presión del agua es suficiente para destrozar un tronco de árbol, había una figura. No era una persona real. No podía serlo. Estaba pegada a la pared de roca, justo detrás de la cortina de agua. Era una sombra oscura, pero lo que me hizo retroceder fue el movimiento. La figura estaba subiendo, pero no subía como un escalador. Se movía con espasmos, como si sus articulaciones estuvieran rotas, pegándose a la piedra mientras el agua la golpeaba con una fuerza de 1000 kilos. Me quedé paralizado. La figura se detuvo y, a pesar de la distancia, sentí que me estaba mirando. Entonces, el grito volvió a sonar, pero esta vez salió de mi propia radio de trabajo, que estaba colgada en mi cinturón y apagada. Fue el grito de mi hermano. El mismo sonido gutural que hizo cuando se dio cuenta de que el suelo ya no estaba bajo sus pies. Entré a la casa y cerré todo. Pasé la noche sentado en un rincón, escuchando cómo el agua golpeaba las paredes. Pero el golpe no era de la lluvia. Eran golpes rítmicos, como si algo pesado y empapado estuviera chocando contra la madera desde afuera. Pum, pum, pum. Cada golpe venía acompañado de un olor a ozono y a piedra mojada que inundaba toda la habitación. A la mañana siguiente, cuando el sol logró atravesar la neblina, salí a revisar la pasarela. En el metal galvanizado, que es durísimo, encontré marcas de dedos. No eran huellas de barro. Eran hendiduras en el metal, como si alguien hubiera apretado la baranda con una fuerza inhumana mientras intentaba sostenerse. Pero lo peor fue cuando llegué al mirador principal. El piso de madera estaba empapado, como si alguien hubiera vaciado un balde de agua ahí mismo. Y en el centro, perfectamente seco, había un objeto. Era el reloj de pulsera de mi hermano. El mismo que se perdió el día de su accidente y que nunca encontramos. El cristal estaba roto y las agujas se habían detenido exactamente a la hora de su muerte. Pedí el traslado ese mismo día. No puedo estar cerca de las caídas de agua. La gente ve belleza en los parques nacionales, ve la fuerza de la naturaleza. Yo solo veo un lugar donde las leyes de la física no se aplican a lo que se queda atrapado ahí. A veces, cuando estoy en mi casa y empieza a llover fuerte, escucho ese cambio en el ruido del agua. Y me da terror pensar que, si me asomo a la ventana, voy a ver a mi hermano, o a lo que sea que el parque convirtió en mi hermano, intentando subir de nuevo por la pared de mi edificio.